Buenas tardes, estimados participantes. En esta oportunidad voy a brindar una conferencia sobre los fundamentos teóricos del diseño hidráulico. Mi nombre es Jonathan Wensenberg Mejía González. Soy especialista en hidráulica, hidrología y teledetección. Entonces vamos a ver como parte introductoria al diplomado que se va a estar dictando el 15 de agosto, que es diseño hidráulico de estructuras en una dimensión con Excel y en dos dimensiones con el software IBE. Entonces, dado ese diplomado, vamos a comenzar a ver algunos aspectos que vamos a tratar y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para el predimensionamiento de las estructuras hidráulicas. Miren, el objetivo ya para el diseño de estructuras hidráulicas es que se deben realizar, o bueno, deben realizar sus funciones de manera eficaz y eficiente, ¿no? Cuando me refiero a la forma eficaz, es decir, que cumplan su objetivo, ¿no? Si estamos hablando de una bocatoma, como ustedes logran ver aquí en la parte derecha de sus pantallas, debe lograr captar el agua que se requiere, ¿no? Ya sea para abastecimiento de agua potable o para regadío. Entonces, debe ser capaz de cumplir su función, ¿no? Eso nos referimos cuando utilizamos la palabra eficaz. Y eficiente, es decir, que cumpla su función en el menor tiempo posible, ¿no? Como por ejemplo aquí en, eh, en esta transición, ¿no? Es una transición curva, ¿no? En la cual vamos a ver más adelante de qué va a tratar este diplomado y algunas cosas que vamos a tratar sobre conceptos teóricos. Entonces, cuando me refiero a eficiente, pues, ¿no? De que, por ejemplo, aquí este diseño no es eficiente, pues se produce una perturbación sobre la superficie del agua, ¿no? Conocida como ondas cruzadas. Entonces, la idea del diseño hidráulico es que cumpla sus funciones de manera eficaz y eficiente con un mínimo mantenimiento. Recuerden que no solamente queda en el diseño, bueno, en el pre y en el pre y diseño, sino también en el mantenimiento de estas estructuras, ¿no? Facilidad de operación y mínima pérdida de agua, ¿no? Si estamos, por ejemplo, construyendo canales, pues no debe haber una mínima pérdida de agua, ¿no? Entre otras estructuras. Entonces, en estas tres imágenes, por ejemplo, tenemos aquí un vertedero un poco más sofisticado. Este modelamiento lo hice en una presa, ¿no? Bueno, es una presa con un aliviadero, ¿no? Un aliviadero central, en el cual pueden ver que, que toda la estructura está discretizada, ¿no? Por el elemento triangular. Este elemento triangular es bastante usado para regiones de topografía, ¿no? Que son geometrías complejas, ¿no? Y una malla estructurada, como ven, para los dados de disipación de energía, ¿no? Aquí en el centro hice un modelamiento hidráulico de una transición curva. En este caso, estas transiciones curvas son diseñadas. Hay transiciones alabeadas, transiciones hiperbólicas, transiciones parabólicas y la más usual que son las transiciones lineales, ¿no? Entonces, las transiciones lineales, ¿no? Las que aquí solamente, a ver, voy a activar el lápiz, las que aquí solamente tienen esta forma, ¿no? Esta forma de transición son las más utilizadas, ¿no? Y son las más comunes. Pero antes de tener ya toda esta capacidad informática y bueno, todo lo que la tecnología nos ha traído, se conocían solamente ecuaciones en un D, pues, ¿no? Entonces era complicado hacer una transición curva con las ecuaciones que existían hasta ese momento. Pero ya ahora en la actualidad esto pues ya no es obstáculo, ¿no? Debido a que a los ordenadores que tenemos, ¿no? Nos van a poder ayudar a poder dar un diseño óptimo, ¿no? Un diseño eficiente de, de estas transiciones para poder evitar justamente perturbaciones sobre la superficie del agua, con el motivo de que no falle la estructura. Luego, aquí en el costado derecho, tenemos una captación, ¿no? Una captación. Si ustedes se logran dar cuenta, miren, aquí está un perfil de Krieger.
esta es la salida, ¿no? Que se modela como si fuese una alcantarilla, por ejemplo en Iber, ¿no? Aquí en esta parte hay una compuerta, ¿ya? Aquí hay una compuerta, y esta compuerta, bueno, es una compuerta de desfogue, ¿no? Deja pasar el agua en máximas avenidas, pues, ¿no? Y este es su vertedero, ¿no? Como ustedes ven, también discretizado, y se hace un modelamiento hidráulico, pues, en Iber, ¿no? He escogido el software Iber porque es más versátil para las estructuras hidráulicas, pero también se puede hacer en GECRAS, ¿no? Que GECRAS tiene algunas limitaciones en cuanto a las estructuras, ¿no? En cambio, Iber pues, nos permite meter, o bueno, ingresar estructuras con geometría un poco más complejas. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, y son las consideraciones del diseño. El diseño hidráulico debe proporcionar las siguientes características. Son 4 aspectos importantes que deben considerarse en el diseño de estructuras hidráulicas. Primero, una adecuada capacidad de descarga de canales, ¿no? O sea, la capacidad, la evacuación del caudal, ¿no? Debe ser adecuada cuando se dimensiona correctamente y se configura hidráulicamente para transportar el flujo a profundidades normales de agua. Aquí entran conceptos como máxima eficiencia hidráulica, estabilidad de canales, ¿no? Con el fin de que todo lo que nosotros diseñemos, para citar un ejemplo, por ejemplo, una cuneta, ¿no? Una cuneta se diseña con el propósito de evacuar la mayor cantidad de agua, ¿no? Por eventos máximos, como por ejemplo de precipitación. Pues. Entonces, esto es una consideración bastante importante en el diseño de estructuras hidráulicas. Pasamos al segundo punto. Incorporación de una adecuada capacidad de desbordamiento para limitar la infracción del borde libre. Es decir, aparte de que nosotros diseñamos nuestros canales para una determinada altura, también pues dimensionamos un cierto borde libre, ¿no? Y este borde libre no debe ser infraccionado, es decir, el agua, el flujo de agua, no debe sobrepasar el borde libre, ¿no? Y esto se genera por ciertas efectos que a veces no podemos considerarlo en el modelamiento, ¿no? O en el diseño. Entonces, se deja este borde libre y este debe ser capaz de, por ejemplo, ¿no? La mala operación del canal, ¿no? Si es que hay una compuerta aguas abajo, puede producir un remanso. Y esto hace fallar el canal, ¿no? Hacer que se infraccione el borde libre. O también por la operación de emergencia ante un evento extremo. Como tercer punto, tenemos, o bueno, tercera consideración, adecuadas proporciones estructurales y apropiados ajustes hidráulicos de las estructuras para permitir la disipación del exceso de energía, ¿no? Por ejemplo, tenemos hace un momento, les mostré esta transición, ¿no? La cual para un flujo supercrítico, es decir, un flujo que tiene una alta velocidad en el ingreso de la transición, se debe diseñar una transición muy suave, ¿no? Para que no se produzca esta perturbación sobre la superficie del agua, ¿no? Y pueda disipar el exceso de energía, como lo menciona en esta consideración, ¿no? Con una turbulencia mínima en los extremos aguas abajo. Porque si tiene bastante turbulencia, como ven, aquí este es un flujo caótico conocido como ondas cruzadas, ¿no? La cuarta consideración consiste en las proporciones estructurales de transiciones para minimizar la pérdida de energía hidráulica, ¿no? El flujo siempre debe ser, cuando se deflectan las líneas de flujo en un canal o en cualquier tipo de estructura, debe ser de forma gradual para que se pueda minimizar la pérdida hidráulica, no sucedan fenómenos de socavación, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco sobre las cargas a las que están expuestas estas estructuras. Y comencemos por las cargas laterales, ¿no? Entonces, las presiones laterales de diferentes fuentes, ya vamos a ver en un momento las fuentes, se imponen sobre las paredes de las estructuras.
Las fuerzas resultantes de estas presiones deben ser adecuadamente resistidas por el concreto armado. Como ven, el diseño de las estructuras hidráulicas va muy de la mano con el diseño estructural, ¿no? Diseño estructural ya es la continuación del diseño hidráulico, ¿no? En la que se ve, pues, la resistencia de los materiales, las resistencias a esfuerzos cortantes, a cargas laterales, como estamos viendo en este punto, cargas vivas, cargas muertas, ¿no? Etcétera. Entonces, una de estas cargas laterales es el agua. El agua genera una presión del fluido de 62.4 libras por pie cuadrado. Esto es en el sistema inglés, ¿ya? Porque esta teoría lo he sacado de un libro en inglés, ¿no? En inglés se encuentra eh, una mejor teoría sobre el diseño de las estructuras hidráulicas. Por pie de profundidad. El diagrama de presión es triangular, esto lo voy a explicar en la siguiente figura, y la fuerza resultante actúa a 1/3 de la altura sobre la base del diagrama de presión, ¿no? Esto es para, bueno, se considera una cuña, es decir, un diagrama de presiones lineal que forma un triángulo y su centro de gravedad se encuentra a 1/3, pues, de esa altura de ese triángulo. Y ahí es donde se aplica el máximo esfuerzo cortante, o bueno, la presión hidrostática del agua. Luego tenemos como segunda carga el empuje activo de tierra, ¿no? Bueno, puede ser pasivo también, ya lo vamos a ver en la figura para que lo puedan apreciar mejor. Las presiones activas de la tierra pueden determinarse utilizando la solución de Rankine, ¿no? Es una ecuación bastante simple de la ecuación de Coulomb, ¿no? Para poder determinar este empuje de la tierra sobre, por ejemplo, pues la pared de un canal, ¿no? O sobre un muro de contención. Es el mismo principio. Se supone que el diagrama de presión es triangular, se supone, ya, estas suposiciones del diagrama triangular, en este caso en el empuje activo de la Tierra no influye mucho, ¿no? O sea, se aproxima bastante bien, pero en el caso del agua, en ciertas condiciones, cuando las turbulencias son bastante fuertes, varía este diagrama de presiones, ¿ya? Pero se supone que es triangular para la simplificación en los cálculos. Entonces, igual que para el agua, con la fuerza resultante actuando a 1/3 de la altura sobre la base del diagrama de presión. Luego tenemos sobrecarga por rodaje de equipo de construcción y operación. ¿No? ¿A qué se refiere esto? Si estuviésemos construyendo un canal, ¿no? En la parte superior o un muro de contención, ¿no? Un dique de contención o un muro de contención, en la parte trasera, ¿no? La parte lateral de este dique, pues va a haber movimiento, ¿no? De maquinaria pesada. Entonces, esta es una sobrecarga que se debe considerar al momento de diseñar nuestras estructuras hidráulicas. Entonces, las paredes de las estructuras deben estar diseñadas para resistir las cargas de las ruedas de equipo, ¿no? De construcción y operación que se transmiten a través de la tierra adyacentes a la estructura. También tenemos otra carga lateral, que es el hielo, aunque muy poco utilizada, pero en otros países en donde hay bastante nieve, pues se considera esta carga. Se deben considerar las cargas de hielo sobre las estructuras si se requiere la operación del canal durante invierno. También el viento es una fuerza importante, poco considerada, ¿ya? Esta fuerza del viento se considera más en estructuras que son bastante altas, ¿no? Como edificios, etcétera, en donde el viento tiene un efecto importante en la respuesta de esta estructura. Entonces, las cargas de viento en las estructuras de riego, por ejemplo, pequeñas, no se incluyen en los análisis estructurales y de estabilidad, ¿ya? Pero habría que analizar qué estructura estamos construyendo, ¿no? Y ver también esta carga lateral si tiene algún efecto importante. Entonces, miren, aquí en esta figura se puede observar mejor lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, aquí tenemos un muro he puesto ese ejemplo, ¿no? Un muro de contención. También esto puede ser una pared de un canal, ¿no? Una pared de un canal. Y está sujeto a todas estas fuerzas, ¿no? En principio el propio peso del muro, ¿no? En principio el propio peso de esta pared, que eso sería la carga muerta, la carga viva, que vendría a ser todo el equipo, ¿no? Que va a ir sobre esta parte del terreno, el cual transmite
una sobrecarga, subcharge, ¿ya? Transmite una sobrecarga a esta pared de esta estructura. También aquí, miren, tenemos la presión del agua lateral, ¿ya? Tanto al lado del río como al lado, de la tierra, ¿no? Entonces, los que están al lado bueno, a este lado, ¿no? Se les llama activos, como aquí también tenemos el empuje activo del suelo, y los que están al otro lado, pues es el empuje pasivo, ¿no? Tanto del suelo como del agua. Aquí la presión es por el nivel del agua en este canal o en este río. En cambio aquí son pues por infiltraciones del agua, etcétera, que podría haber en la zona, los cuales generan una presión sobre esta pared de esta estructura. Tengan en cuenta que la figura geométrica que se dibuja, ¿no? Para simplificar los cálculos, es un triángulo, el cual su centro de gravedad está a un tercio de su altura, y a la que se considera que la fuerza actuante es la ubicación de la fuerza actuante a un tercio de la altura de este triángulo. También tenemos otras fuerzas, ya como shear, que es el esfuerzo por corte, ¿no? Esfuerzo por corte. Tenemos la presión del suelo, ¿no? Ascendente, y tenemos la supresión, ¿no? Conocida como supresión. Esta supresión es bastante importante en estructuras como presas, por ejemplo. Entonces, miren, aquí en este dibujo he podido tener la mayor cantidad de fuerzas de las que hemos venido hablando en la anterior diapositiva. Aquí también podemos tener otras cargas, ¿no? Como la supresión, lo que les acabo de mencionar, que pueden ser causados por el agua que se filtra debajo o a lo largo de los lados de las estructuras hidráulicas. Reducen el peso efectivo de una estructura y por lo tanto son particularmente importantes en el análisis de estabilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un vertedero, ¿no? Un vertedero en el cual se hace un análisis, o bueno, se calculan o cuantifica la supresión debajo de este vertedero, ¿no? Es bastante importante, en algunos casos tiene un efecto importante, el cual puede causar el colapso de esta estructura. Entonces, los diseños hidráulicos, como ustedes ven hasta este punto, están ligados a una serie de conjuntos o a una serie de factores, ¿no? Que no son solamente hidráulicos, sino que son de otra índole. Aquí tenemos también otras cargas como la carga sísmica, las presiones adicionales de la tierra y el agua impartidas a las estructuras de los canales pequeños por los terremotos, no se incluyen, ¿ya? No se incluyen en los canales, pero sí se incluyen en las presas, pues, ¿no? En las consideraciones de diseño. Las cargas incrementadas son menores, ya que las masas de tierra, agua y concreto son todas pequeñas. Por lo tanto, los aumentos temporales de tensión causados por las cargas sísmicas serían menores, ¿no? Aquí se hace un análisis, ¿no? O sea, se debe tener en cuenta todos estos factores y luego hacer una cuantificación de estas cargas, ¿no? Y ver cuáles son las cargas bajo las que, o las que tienen un mayor efecto en el diseño de esta estructura hidráulica y tomarlas en cuenta. Y las cargas eh, que no tienen un efecto importante se puede despreciar, ¿no? Como por ejemplo en canales pequeños. Aquí también tenemos otras cargas hidráulicas, como por ejemplo en los fenómenos transitorios o transitorios hidráulicos, ¿no? Como por ejemplo, miren aquí, bueno, la definición, los picos de presión en una tubería y las ondas súbitas en un canal acompañan cualquier cambio de flujo en el sistema. Voy a explicar dos fenómenos transitorios, ¿no? Que tienen que ver aquí con una transición con el flujo de entrada supercrítico y el fenómeno del golpe de ariete. Aquí hice un modelamiento, ¿no? de un reservorio con dos tuberías en serie, ¿no? Y la mala manipulación de esta válvula, es decir, el cierre súbito, como ven, estos fenómenos transitorios son ocasionados, ¿no? Por manejos de válvula súbitas, ¿no? Es decir, se cierra la válvula
se cierra la válvula de forma rápida, ¿no? De forma rápida, instantánea se llama, y produce una sobrepresión, ¿no? Que es un fenómeno hidráulico que tiene que ver con los fenómenos transitorios. Entonces, esta sobrepresión que se genera en este punto por el cierre súbito de la válvula, genera una sobrepresión la cual va hacia aguas arriba del reservorio, ¿no? Y va destruyendo todo a su paso, pues, ¿no? Esta sobrepresión puede ser incluso hasta de 100 metros columna de agua. Incluso mucho más dependiendo de las condiciones que se genere en los sistemas de bombeo. Se hace este análisis, ¿no? Para poder ver que el sistema de tuberías, pues, esté impedido, o bueno, esté diseñado para evitar este tipo de fenómeno. Y aquí en este cuadro tenemos la variación de nivel, como ustedes ven, ¿no? La presión en este punto es 10 metros, ¿no? Y luego en el instante cero, pues aquí en la válvula, que está abierta inicialmente, tiene una presión de 2 metros, ¿no? Tiene una presión de 2 metros. Quiere decir que en esta longitud, en las longitudes de estas dos tuberías, ha habido una pérdida por singularidades, por fricción, de 8 metros. Luego, cuando la válvula se cierra, súbitamente, se produce una sobrelevación, ¿no? Y como ustedes ven, pasa los 10 metros hasta los 18 metros, ¿no? Es decir, que en un tiempo de, si no recuerdo, 2 segundos de un cierre súbito de válvula, produce 8 metros de sobrepresión, ¿no? Y luego esta sobrepresión, pues en función del tiempo, va oscilando, como pueden apreciarlo aquí en esta gráfica, ¿no? Voy a salir de estas diapositivas para mostrarles un documento, permítanme, ahora les voy a compartir. Ok. No, entonces miren, en ese fenómeno transitorio, ¿no? Que se refiere al golpe de ariete, pues está basado en un método, para no extenderme mucho, conocido como el método de las características. Entonces parte de la ecuación de movimiento y la ecuación de continuidad, ¿no? Ecuación de la conservación del momento y la ecuación de continuidad, que la ecuación de continuidad no es más que la conservación de la masa, y la ecuación de movimiento pues parte de la segunda ley de Newton. Estas ecuaciones diferenciales, a pesar que se ven muy complicadas, luego de aplicar el método se reducen bastante, ¿no? Hasta el punto en que la resolución del problema se basa en utilizar dos ecuaciones de recta, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vemos la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial se simplifica, se utiliza el método de las características, se halla un lambda, ¿no? Y al final, pues, se obtiene este sistema, ¿no? Una discretización de la malla. Aquí tenemos las condiciones de frontera, aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Y al final, bueno, yo aquí tengo el código en MATLAB, y al final, pues, se reduce a dos simples ecuaciones, ¿no? Que son conocidas, o bueno, que comúnmente se denominan característica positiva y característica negativa, ¿no? Denme un momento, les voy a presentar también. Entonces, miren, como ustedes ven, este es un diseño de un sistema de tuberías, ¿no? Para el golpe de ariete, ¿no? Entonces, aquí hay una representación bastante simple, hay dos ecuaciones, y en base a estas dos ecuaciones es que se va determinando las demás presiones en diferentes instantes de tiempo a partir de dos instantes de tiempo anteriores, ¿no? El instante de tiempo anterior es un tiempo ficticio, el que, por eso este método para solucionar el golpe de ariete por el método de las características se conoce como método paso hacia atrás, ¿no? Porque se crea un paso hacia atrás en el tiempo, ¿no? Ficticio, para poder determinar las presiones en un nuevo tiempo, ¿no? Entonces, como ven, estas características, pues, bueno, son dos ecuaciones de una recta, ¿no? Llamada característica positiva y característica negativa, se van utilizando y se van calculando las presiones en todos los nodos, ¿no? Y luego ya obtenemos los gráficos que les he mostrado. Entonces, eso sería, por ejemplo, voy a regresar ya a las diapositivas, ¿no?
fenómenos transitorios, ¿no? Entonces, esto podría ser otra consideración muy importante, ¿ya? Para el diseño de estructuras hidráulicas, ¿no? Bueno, en este caso es un sistema de tuberías, el cual debe ser evaluado este fenómeno. En el caso de canales, ¿no? Como por ejemplo en esta transición, se debe evaluar que las líneas de flujo o en todo caso la velocidad, ¿no? La velocidad con la que viene el flujo, sea gradualmente, o la energía que trae el flujo, sea gradualmente, ¿no? Atravesado por toda esta transición, ¿no? O sea, deflectado estas líneas de flujo, de tal forma que no se presenten este tipo de ondas súbitas. ¿Ya? Se llama ondas súbitas o mareas, ¿no? Como ustedes ven, crea una perturbación sobre la superficie de este tipo de estructuras aguas abajo, ¿no? Y esto se mantiene, si ustedes ven aquí este gráfico, tengo la longitud de persistencia, es decir, que si aquí en la cota cero se produce, o después después de la transición, en la progresiva cero, se produce el impacto, o bueno, la colisión, zona de colisión como lo he llamado, se generan las ondas cruzadas, y esta perturbación sobre la superficie del agua va hacia aguas abajo, ¿no? Se mantiene, o sea, es decir, persiste. Y aquí tenemos, claro, la altura de perturbación que va descendiendo conforme la progresiva aumenta. Entonces ahí también hay que tener bastante en cuenta ese aspecto, ¿ya? Aquí tengo otro trabajo realizado. Denme un momento, les voy a compartir, son varios archivos, pero hay que mostrarles para que ustedes puedan ver las cosas que se pueden hacer y las cosas que faltan por hacer, ¿ya? Entonces, permítanme, denme un momento. Esto lo tengo aquí. Entonces, miren, en ese tema yo hice un trabajo, ¿ya? Ya hace algún tiempo, ¿no? En el que intentamos, o bueno, intento, con ecuaciones en un D, intentar diseñar estructuras o transiciones curvas, ¿ya? Que tengan una transición, bueno, hay transiciones hiperbólicas, como les decía, parabólicas, lineales, las más simples, o como el caso de Chow, ¿no? Que utiliza dos semicírculos para poder formar, o dos, perdón, parábolas para poder realizar, o bueno, para poder generar el diseño de esta transición mediante curvas, ¿no? Entonces, miren aquí está el fenómeno, por ejemplo, si les estoy mostrando mi pantalla, me avisan si es que no lograsen ver mi pantalla, por favor. Dame un momento, me parece que hay una pregunta, dame un momento, Fernando. Entonces, miren aquí, por ejemplo, tenemos el ángulo de colisión. Este es un fenómeno de ondas cruzadas. Vamos a ir detallando cada estructura, ¿ya? Algunas cosas. Sé que va a haber muchas preguntas. Tenemos el ángulo de colisión, ¿no? Entonces, para eso yo desarrollé una teoría, ¿no? Como les dije ya hace algún tiempo, en donde intento con ecuaciones en un D, ¿ya? Que eso es a lo que vamos a llegar, o sea, vamos a utilizar, en diplomado se va a utilizar las ecuaciones un D, tanto de mi auditoría como pues de algunos libros que ya les voy a mostrar, ¿no? Hay bastante bibliografía. Por lo general la bibliografía, como les dije al principio, está en inglés, ¿no? Pero no hay problema, ya vamos a hacer solamente la parte práctica para poder hacer el prediseño, así se llama, en Excel, y luego pues ya estaríamos haciendo el diseño en el Iber, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, ¿no? Hago el modelamiento en Iber, ¿no? Y aquí comienzo a analizar algunos otros detalles, la longitud de perturbación, ¿no? Y creo algunas ecuaciones, ¿no? Hago variar la ecuación de energía en todo este tramo para poder justamente ver, o bueno, diseñar, porque eso era la intención de ese paper, ¿no? Diseñar estructuras curvas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, tengo el libro, el handbook bueno, Handbook of Hydraulic, el libro de mano de hidráulica, ¿no? De Ernest Braid, ¿no? Y como ven, hay transiciones lineales, ¿no?
Aquí también en Henderson, en el flujo de Open Channel Flow, también hay transiciones lineales, ¿no? En Osman-Eikan también transiciones lineales, pero ustedes lo que no van a encontrar es transiciones a la curvas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en el diseño, ¿no? Cómo hacer una transición súbita, perdón, gradual, ¿no? Curva. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Chow, ¿no? El ejemplo de Chow, en el que utiliza aquí dos ecuaciones parabólicas, ¿no? Con una transición suave, aunque esto funciona, puede funcionar bien, pero no es lo suficientemente eficiente como para aseverar que este es un buen diseño hidráulico. Ya, pero en esos tiempos no tenían lo que, pues ahora, todas las herramientas que tenemos. Muy bien, entonces parte de esto vamos a ver, ¿no? Parte de esto vamos a ver en el diplomado. Ahora permítanme, voy a compartir mis diapositivas. Había una pregunta, me parece, de Fernando. ¿Podríamos decir que la supresión puede ser generada por el nivel freático? Ah, ya, denme un momento. A ver, voy a regresar. Ah, estábamos aquí, ¿no? Todavía falta ver las cargas sísmicas, pero vamos aquí a la supresión. Mira, Fernando, o para todos, ¿no? La supresión, correcto, se genera por el flujo de agua, ¿no? De esta carga hidráulica, ¿ya? Ustedes lo pueden modelar en el MATLAB o pueden hacer también una hoja de Excel, ¿no? Claro que estos cursos especializados por lo general se dictan en maestría o en doctorado, ¿no? En donde se resuelven ya las ecuaciones, por ejemplo, si estuviésemos utilizando las ecuaciones de Laplace, que es suficiente para una primera aproximación, necesitaríamos esta carga de agua, ¿no? Entonces, esta carga de agua genera aquí una infiltración de flujo de agua, ¿no? El cual atraviesa de esta forma esta estructura, ¿no? Y genera una supresión en la estructura, ¿no? Como por ejemplo también, a ver si ustedes diseñan losetas de concreto, ¿no? Losetas de concreto, y por las ranuras cae el agua, ¿no? A ver, voy aquí a esquematizarlo un poco para que se entienda la idea, ¿no? Miren, si por ejemplo aquí tenemos pues dos bloques de cemento, ¿no? O de concreto, y entra por aquí, se infiltra el agua, pues el agua va a generar una supresión debajo de estas losas de concreto, ¿ya? Entonces eso es lo que está pasando aquí, se genera la supresión debido a esta carga. ¿Cómo se resuelve? Bueno, hay también métodos más básicos, ¿ya? Pero uno de los que más me gusta y el cual lo encuentro sencillo es resolver la ecuación de Laplace, ¿no? Resolver la ecuación de Laplace, que es la variación de h, ¿no? Respecto de x, más, es una ecuación elíptica, la segunda derivada parcial de h respecto de y, ¿no? Bueno, estas dos ecuaciones elevado al cuadrado y es igual a 0, ¿no? Entonces se resuelve esta ecuación. Resolverlo en el Excel también, pueden utilizar la bibliografía de métodos numéricos de Chapra, ahí está ese problema, y pueden calcular toda esta supresión, ¿no? Eso sería lo aconsejable, incluso para un vertedero, pues. Si ya estaríamos diseñando presas, ya intervienen, los cálculos se tienen que refinar aún más, ¿no? Entonces, miren, regresando aquí al ejemplo para terminar la idea, ¿no? Si aquí se infiltra agua, ¿no? Entonces va debajo de esta estructura, ¿no? de esta losa, y cuando también hay temperaturas bajas, el agua tiende a congelarse, ¿no? Entonces cuando se congela el agua, aumenta su volumen, y cuando aumenta su volumen también dañan estas estructuras. Entonces, eso es más o menos algunas de las consideraciones que se tiene en cuanto a las cargas sobre estructuras hidráulicas, ¿ya? Pero parte de aquí, Fernando, tienes que tener una carga aquí, ¿no? La supresión es generada por esta carga. Bueno, también podría ser el nivel freático, ¿sí? Porque es una fuerza ascendente, ¿no? Si es que en este punto estuviese el nivel freático, pues generaría también un tipo de efecto, ¿no? En esta estructura hidráulica. Muy bien.
Continuamos. También hay que ver las cargas sísmicas. Miren, antes nos contentábamos con ver ecuaciones en un D, ¿no? Y era bastante simple hacer el diseño de una estructura hidráulica, pero como ven, en esta presentación, bueno, después de tiempo estoy reincorporándome a dictar algunos cursos con ustedes, ¿no? Algunos cursos con ustedes, compartir ya algunas otras experiencias en las que he estado trabajando. Entonces, antes era muy fácil hacer los diseños, pues, ¿no? Era un D, era en Excel, y con Excel era suficiente. Pero como ven, las cargas a las que están expuestas nuestras estructuras son bastantes, ¿no? Y hay que saber qué cargas considerar o qué cargas tienen un efecto importante en cierto tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las cargas sísmicas, ¿ya? Si ustedes me pueden decir, está bien, ingeniero, ¿no? Bueno, las cargas sísmicas no se diseñan con cargas sísmicas, entonces, ¿para qué habría que considerarlas? Pero yo voy a entrar aquí a esta página, ¿ya? Voy a entrar aquí a esta página, a ver, permítanme, por favor. Ok, aquí está, yo lo voy a compartir con ustedes para que ustedes puedan estar conscientes, ¿no? Miren, esto es, por ejemplo, los reportes de la página del IGP, en donde están todos los sismos reportados, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la frecuencia ya con la que están ocurriendo estos sismos ha aumentado en los últimos años, ¿no? Yo creo que en las últimas décadas. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en Lima, ¿no? El 16 del 7 del 2022, también vemos otro terremoto bueno, aquí lo vemos en Huaura, también lo vemos en Moquegua, por ejemplo, ¿no? Miren, el 16 del 7, ¿no? El mismo día, también vemos en Guarmey, ¿no? Entonces, la frecuencia con la que están sucediendo estos terremotos, ¿ya? O estos sismos, son mayores. Por ejemplo, miren aquí en Arequipa el 15, aquí en Zarumilla el 14, Tumbes, en Arequipa el 14, en General Sánchez Cerro en Moquegua el 13, ¿no? Entonces, las estructuras que nosotros diseñemos ya deben tener un análisis sísmico, ya deben tener un análisis sísmico, para que puedan soportar al menos los sismos de una magnitud no muy grande, ¿no? Una magnitud baja, ¿no? Pero que puedan soportar este tipo de sismos. Entonces ya ahí el diseño de estructuras hidráulicas pues resulta ya que tiene un poco mayor de detalle, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta página pueden ir al reporte, luego les voy a dar el link para compartirles las diapositivas, no se preocupen, ¿ya? Luego les voy a dar este link. Por ejemplo, aquí pueden ver el reporte del, bueno, el acelerómetro, ¿no? Hacer un clic, a ver, bueno, ver, vamos a ver el reporte, ¿no? Por ejemplo, de este sismo, y ahora estos aplicativos también que están en las redes para ver inundaciones, para ver sismos, realmente son bastante prácticos, ¿no? Nos permiten como ingenieros e investigadores poder determinar otros detalles, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver el mapa de intensidades, ¿no? Bastante práctico, lo del IGP, ¿no? Y no es tan difícil de crear, ¿no? Pero ya ellos tienen, ¿no? Esto ha aumentado ya casi en todas las instituciones, ¿no? Hacer un interactivo para poder nosotros manipular, estudiar la información, ver, cuantificar, etcétera. Entonces, al punto al que quería llegar es que los sismos han ido aumentando, ¿no? Se ha ido aumentando su frecuencia y habría que tomarlo en cuenta en el diseño de nuestras estructuras hidráulicas. Ya, no todas las estructuras hidráulicas requieren un análisis sísmico, pero sí se debe implementar para los otros tipos de estructuras que sí requieren de un análisis sísmico, ¿no? Miren, aquí tenemos el acelerómetro, por ejemplo, ¿no? Este son la aceleración, ¿no? O bueno, el tiempo versus la aceleración, ¿no? La aceleración del suelo. Y como podemos ver aquí, pues está todo lo que necesitamos para poder hacer un diseño, o bueno, tomar en cuenta la carga, por sismos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí se ha hecho en un programa, ¿no? También hay ecuaciones analíticas, ¿ya? Para un cierto grado de aproximación, yo creo que tendríamos que empezar por ello.
Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de estas estructuras hidráulicas. Entonces, miren, tenemos 4 grandes grupos en las cuales su clasificación se basa en función de lo que se va a hacer, ¿no? En función de la utilidad a la que se va a dar a esta estructura hidráulica. Entonces, tenemos estructuras de transporte, ¿no? Las estructuras de transporte, para hacer un ejemplo bastante práctico y rápido, un canal, ¿no? Es una estructura de transporte, una cuneta, ¿no? Evacúan agua, un colector, etcétera. Estructuras reguladoras, ¿no? Por ejemplo, bueno, las reguladoras se utilizan para el, 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 el flujo, ¿ya? Para el flujo, las estructuras de medición y las estructuras de protección, ¿ya? Entonces, miren, tenemos de transporte, las reguladoras, luego lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, las de medición, como por ejemplo el partial, y las de protección. Entonces, las estructuras de transporte. Las estructuras de transporte son aquellas que se utilizan para transportar agua de manera segura de un lugar a otro, atravesando diversas topografías naturales o artificiales, ¿no? Tales como canales, sifones invertidos, caídas, alcantarillas, rápidas, canaletas y tuberías, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos la figura de un canal. Aquí, por ejemplo, tenemos una pila de alcantarillas, ¿no? O un set de alcantarillas. Aquí tenemos, también es un modelo que se puede hacer ya en los modelos actuales se pueden hacer, ¿no? Esto es un vertedero tipo sifón, ¿no? Esto es una presa, embalsa el agua y aquí hay una alcantarilla, ¿no? Esa alcantarilla, pues el exceso de agua pasa a través de esta alcantarilla cónica y es desfogada, ¿no? O desfoga aguas abajo de este embalse, ¿no? Aquí en esta figura tenemos ya el sifón invertido, ¿no? Que sirve para atravesar, pues, flujo de agua, ¿no? Desde un punto hacia otro extremo, ¿no? Hacia otro punto. Aquí tenemos un aliviadero, ¿no? Como ustedes ven, y aquí tenemos un sistema de tuberías. Entonces son todas estas, ¿no? Por mencionar algunas de ellas, son estructuras de transporte. Las estructuras de regulación, eso es lo que les decía, ¿no? Se utilizan para regular el flujo que pasa a través de la estructura, ¿no? Como por ejemplo un partidor, ¿no? Un partidor de caudal, ¿no? ¿Qué más? Y otra función importante que tiene es controlar la elevación de la superficie del agua del canal aguas arriba, ¿no? Como por ejemplo puede ser pues una bocatoma, ¿no? En el que se crea se obstruye el flujo para levantar el agua, ¿no? Para levantar el nivel del agua y poder captar parte de ese flujo de agua para abastecimiento de agua potable o para regadío, ¿no? O para cualquier otra función. O sea, para hacer ambas cosas, ¿no? Entre ellas tenemos compuertas, partidores de caudal, captaciones, etcétera. También tenemos las estructuras de protección. Las estructuras de protección se utilizan, bueno, claro está, para proteger un sistema de canales y la propiedad del daño que resulta de la escorrentía pluvial o del agua de drenaje, y un exceso de flujo dentro del canal, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos las zanjas de coronación, ¿no? O bueno, son canales elevados, ¿no? Denominado, o bueno, comúnmente llamados zanjas de coronación, ¿no? Y entonces estas zanjas se construyen para que cuando haya algún evento de precipitación máxima, todo el agua se recolecte en este canal interceptor, ¿no? Y sea evacuado, pues, a una zona, o puede ser un reservorio, sea evacuado a una zona en la que no afecte agua pendiente abajo, ¿no? O, por ejemplo, una carretera, alguna propiedad, algunas áreas de cultivo, etcétera. Y aquí en la parte aquí en este dibujo tenemos, pues, miren, por ejemplo, ¿no? Una cuneta, ¿no? Las famosas cunetas que se encargan de evacuar, bueno, recolectar y evacuar el exceso de precipitación sobre las pistas, ¿no? Y aquí también, si ustedes se dan cuenta, esto es un modelo combinado, ¿no?
aquí hay un canal, ¿no? O sea, este es un canal de protección, correcto, el cual evacúa el agua, va hacia esta cámara, y luego pues a través de bueno, aquí creo que es una alcantarilla o un colector, es transportado hacia el río, ¿no? Para que no afecte ninguna de las estructuras antes mencionadas. Continuamos, vamos a las estructuras de medición, ¿no? En las estructuras de medición tenemos las compuertas, ¿no? Entonces, se utilizan para medir el flujo de agua en canales. Hay muchos tipos diferentes de estructuras de medición de agua, tales como canaletas de Parshall, vertederos, medidores de flujo abierto, orificios, etcétera, ¿no? Aquí en las figuras tenemos, por ejemplo, una compuerta, ¿no? Una compuerta, compuerta no, un vertedero trapecial. También hay vertederos triangulares, rectangulares, etcétera, ¿no? Aquí en la figura del centro tenemos un canal, o bueno, una canaleta de Parshall que sirve justamente para medir el flujo que pasa a través, o bueno, el caudal que pasa a través de esta estructura, ¿no? Y aquí en la imagen de la derecha tenemos pues un medidor de flujo abierto, ¿no? Que es una estación limnimétrica. Ahora ya las estaciones tienen eh, láser para poder medir el nivel del agua, ¿no? Se basa en medir la altura del agua mediante una curva de gasto, ¿no? Una curva de calibración, como ustedes la conocen, poder determinar el caudal en función de este nivel de, de tirante. Muy bien, vamos a pasar ya a las formas integrales de las leyes fundamentales, ¿ya? Miren, vamos a tratar un poco sobre algunas consideraciones previas, ¿ya? Sobre los fundamentos hidráulicos, pero vamos a ser un poco prácticos, ¿ya? Para no estar muy inmersos en ecuaciones muy teóricas, pues, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a tratar las formas integrales de las leyes fundamentales, ¿no? También hacerles recordar que hay formas integrales y formas diferenciales, ¿no? Las formas diferenciales serían las ecuaciones diferenciales, como las ecuaciones de Saint-Venant, ecuaciones de Weierstrass o ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? De ahí parten todas. Y las formas integrales ya vendría a ser la ecuación de energía, la ecuación de momento, la conservación de la masa, ¿no? Ecuación de conservación del momento angular, ¿no? Esas que son las principales. Entonces, las cantidades integrales de interés principal en mecánica de fluidos están contenidas en tres leyes básicas, ¿ya? Aquí solo vamos a mencionar tres leyes, ¿ya? Que para canales nos va a ser bastante útil: conservación de la masa, conservación de la energía y conservación del momento lineal, ¿ya? También hay la conservación del momento angular, pero eso más se aplica para rociadores, ¿no? En tuberías se aplica la conservación del momento angular, ¿no? Sirve para ese tipo de problemas. Entonces, vamos a la conservación de la masa. Aquí tenemos, por ejemplo, en forma de ecuación, para que ustedes me entiendan, lo que se refiere a la conservación de la masa, ¿no? Entonces, la conservación de la masa no es más que la variación de la masa respecto del tiempo es igual a cero, ¿no? Y esto se traduce en una integral como la variación respecto del tiempo, la derivada total de la densidad del sistema por el volumen, ¿ya? Por el volumen de control. Y aquí en la parte inferior de sus pantallas tenemos la ecuación ya. Esta ecuación que ustedes ven aquí en términos de derivadas, pues en su uso práctico, ¿no? En su uso simplificado, es esta ecuación que vemos aquí, ¿no? El cual me dice que el caudal que está atravesando esta tubería, ¿no? El caudal que atraviesa esta tubería es igual al caudal que sale de esta tubería, ¿no? Entonces el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿no? ¿Y para qué me sirve esto, no? Como por ejemplo para calcular la velocidad en esta reducción, ¿no? En un sistema de tuberías, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que la entrada a la tubería tiene un diámetro de 10 centímetros y en el otro extremo tiene un diámetro de 2 centímetros. Entonces la pregunta sería, ¿no? La velocidad 1, ¿no?
en proporción a qué valor, cuál es la proporción entre la velocidad 1 y la velocidad 2, ¿no? O cuál es la velocidad de salida. Entonces aplicaríamos esta ecuación en donde si consideramos aquí que la densidad 2 es igual a la densidad 1, por tratarse solo de un fluido, en este caso el agua, podemos decir que la proporción de velocidades está en función también de sus áreas o de sus diámetros, ¿no? Entonces, este tipo de problemas, como el que tenemos aquí, que es un caso bastante práctico, podemos resolverlo con la ecuación de continuidad. Y esta ecuación de conservación de la masa, pues en canales, nos va a servir a lo largo de todo el curso que se esté dictando en agosto, nos va a servir, va a tener bastante influencia. Continuamos. Ahora vamos a ver la conservación de la energía, ¿ya? Muchos problemas en los que aparece un movimiento de un fluido requieren que la primera ley de la termodinámica, con frecuencia llamada ecuación de energía, se utilice para relacionar cantidades de interés. Si desea calcular el calor transferido a un dispositivo, como por ejemplo una caldera o un compresor, o el trabajo realizado por un dispositivo, una bomba o una turbina. Miren, ¿no? Esto es de interés hidráulico. Es obvio que se requiere la ecuación de la energía. Aquí tenemos su ecuación en derivadas e integrales, ¿no? Esto se refiere a la variación de la transferencia de energía menos la variación del trabajo respecto del tiempo, va a ser igual a la variación respecto del tiempo de la energía por la densidad integrada en todo el volumen de control, ¿ya? Especificando que esta energía, cuando ya se ven un poco más de detalles, es igual tanto a la energía potencial, cinética y la energía interna de un sistema, ¿ya? La conservación de energía que nosotros utilizamos para canales, tuberías, pues solo considera la energía potencial y la energía cinética, ¿ya? Pero cuando se ven, por ejemplo, modelos de turbulencia, ya entra a tallar la energía interna del sistema. Entonces, esta ecuación que ustedes ven aquí, poco entendible, bueno, se ve en mecánica de fluidos, pero su aplicación práctica, ¿ya? Es esta ecuación que ustedes ven aquí abajo, ¿no? La cual es la energía cinética. Aquí tenemos la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Que es la energía de velocidad, energía de presión, en este caso la presión, ¿no? Si es un canal, ¿no? O como por ejemplo aquí en este caso práctico, ahora lo voy a explicar, vendría a ser el nivel, ¿no? El tirante, más Z2 vendría a ser ya el fondo del canal, va a ser igual a la energía cinética en la posición 1, en este caso, ¿no? Más la energía de presión en el punto 1 o en la sección 1, más el Z1, ¿no? Entonces aquí tenemos dos puntos de control, 1 y 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos determinar H2, ¿no? Y aquí diríamos, si esto es el nivel de referencia, ¿no? Y ambos se encuentran al mismo nivel de referencia, tanto en la sección 1 como en la sección 2, entonces los Z se cancelan, ¿no? Z1 y se cancela con Z2. En los canales, como hay pendientes bajas, también se suele simplificar. Y a esta expresión que queda se lo conoce como energía específica, ¿ya? Esa es la energía específica en canales. ¿Por qué? Porque las pendientes son bastante pequeñas, pues, ¿no? O en este caso, para el análisis de esta compuerta, ¿no? De este sistema o este volumen de control, tenemos que no hay ningún tipo de desnivel de fondo entre el punto de control 1, ¿no? O la sección de control 1 y la sección de control 2. Esta presión sobre el peso específico ya se va a convertir en H2, es decir, el tirante aguas abajo, y el tirante aguas arriba vendría a ser esta, esta presión, ¿no? Bueno, este término, ¿no? De aquí ya aparecen, ¿no? Si simplificamos más esa ecuación, la ecuación de compuertas, ¿no? Que vendría a ser de la siguiente forma, ¿no? O sea, para calcular el caudal es igual a un coeficiente de descarga, ¿no? Por el área de apertura, es decir, el área promedio, ¿no? A la que está saliendo el fluido,
¿no? El agua en este caso, por 2 veces GH1, ¿no? A partir de esta ecuación se puede llegar a esta ecuación, ¿no? Y este coeficiente de descarga, pues es un coeficiente que depende de efectos viscosos y la contracción del área. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay un área de apertura, pero al momento de salir el fluido, esta área se contrae, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta esos efectos de contracción, se multiplica por un coeficiente de descarga, ¿no? Este coeficiente de descarga, pues se puede calcular también en función del coeficiente de contracción, ¿no? Como les digo, esta apertura se contrae, y también por otros efectos viscosos, ¿ya? O sea, si es que aquí tuviesen una densidad de 1000 para el agua, ¿no? El fluido va a tener un comportamiento a la salida de esta compuerta. Si la densidad aumenta, ¿no? Por ejemplo, a 1200, ¿no? Se me ocurre, o es de algún tipo de aceite, esta salida también se ve afectada por la viscosidad y por la contracción. Entonces, utilizando esta ecuación de la energía, se puede resolver este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, eso también habría que analizarlo un poco más, pero para el presente ejemplo, ¿no? Está bien, bueno, esta es la regla, la ecuación de la energía, y se aplica como les digo, en canales, en rápidas también, ¿no? Para determinar los tirantes, y en tuberías, ¿no? Y esa es la aplicación práctica. Pasamos a otro punto importante, que es la conservación del momento. Entonces, bueno, aquí también la conservación del momento no es más que la aplicación de la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, miren, la segunda ley de Newton, con frecuencia llamada ecuación de la cantidad de movimiento, expresa que la fuerza resultante que actúa sobre un sistema es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento del sistema cuando se mide un marco de referencia inercial, ¿ya? Esto es, y bueno, aquí nos da la ecuación, como les digo, en derivadas e integrales, ¿no? Entonces, digo, todas las fuerzas que están actuando en un volumen de control es igual a la variación o a la derivada total o la derivada material, ya, si se lo conoce estas derivadas con mayúsculas, derivada total respecto del tiempo, de la integral, ¿no? O bueno, de la densidad por la velocidad evaluada en todo el volumen de control del sistema. Y la ecuación para ello es la que pueden apreciar aquí, ¿no? Ya esta es la ecuación simplificada, pues, ¿no? Que es el caudal al cuadrado entre G por el área 1 más el Z sub 1, bueno, el centro de gravedad, por el área 1, ¿no? Y esto es igual al caudal al cuadrado entre G por el área al cuadrado más el centro de gravedad de Z2 por el área 2, ¿no? ¿Y para qué se utiliza esa ecuación? Ya estas son las ecuaciones integradas, ¿no? Es decir, las ecuaciones simplificadas, las que bajo ciertas hipótesis, ¿no? Se pueden obtener y si funcionan como una aproximación. Entonces, miren, lo que se hace es utilizar estas ecuaciones, ¿ya? Estas ecuaciones integradas, ¿no? Para poder obtener un predimensionamiento, es decir, una primera aproximación. Y luego ya utilizamos los software, que los software pues resuelven las ecuaciones, estas mismas ecuaciones, pero en derivadas parciales. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, ya, bueno, esta es una dimensión, los software realizan en 2 y 3 dimensiones, ¿no? En el diplomado se va a ver lo que son 2 dimensiones. Y esta ecuación de aquí, por ejemplo, resuelve, pues, ¿no? Si aquí tengo un tirante Y1, una velocidad sub 1, ¿cuál es el tirante máximo que se produce por el resalto hidráulico, por ejemplo, ¿no? Aquí se produce un resalto hidráulico. Entonces, este tipo de ecuaciones son las que nos entregan esa información, ¿no? ¿Y para qué? Para nosotros poder diseñar la altura de nuestro muro, por ejemplo, ¿no? O nuestra longitud de nuestra poza de amortiguamiento, ¿no? O nuestros disipadores de energía, ¿no? Como por ejemplo, si aquí se forma un resalto hidráulico muy importante, se pueden colocar dados de concreto, ¿no? Para amortiguar la fuerza momenta, o bueno, el impulso con la que viene el fluido, pues, ¿no?
y disipar esto, ¿no? ¿Qué pasaría si se forma un resalto hidráulico? Si aquí, a ver, por ejemplo, es 0.5 metros, y aquí se forma un resalto de 4 metros, ¿no? Entonces, 4 metros es bastante, ¿no? Entonces, construir canales, ¿no? O bueno, paredes de 4 metros, pues demanda una mayor inversión, ¿no? Y está propensa a la zona. Este es un tipo de onda súbita, ¿no? Un flujo no permanente, que es rápidamente variado, ¿no? Es súbita, ¿no? Como ven, cambia bruscamente el tirante desde un punto hacia otro punto. Entonces, esto pues afecta, ¿no? Afecta nuestras estructuras, ¿no? Para ello también hay bastante teoría, he estado revisando, ¿no? Luego les voy a dar la bibliografía, donde hay bastantes cosas que tomar en cuenta, ¿no? Y los datos son, por ejemplo, experimentales. Ya esos datos experimentales los vamos a trabajar en 1D para que luego cuando hagamos el modelamiento hidráulico en el Libre ustedes puedan comparar, ¿no? Saquen un criterio y vean qué funciona y qué no funciona, ¿no? Es decirles que los software en 2D solucionan por completo todo sería mentirles, ¿no? Realmente hay muchas deficiencias también allí, pero sí funcionan a un grado de aproximación utilizando bien lo que se requiere diseñar, nos pueden dar unas buenas aproximaciones para diseñar nuestras estructuras hidráulicas. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Entonces aquí, si ustedes ven, ya tenemos el diseño de canales. Denme un momento, por favor. A ver, denme unos 30 segundos. ¿Sí? Archivo, voy a guardar esto como un PDF. A ver, creo que no se puede guardar. Hasta cargando. Ah, ya, hay que esperar un momento que cargue, hay que guardarlo. Ok, ustedes lo que están viendo son las diapositivas. Denme un momento, por favor. Ok, ya, entonces mire, aquí vamos, bueno, estamos entrando ya después de haber visto su clasificación, hemos visto las cargas abajo las que están sometidos estas estructuras hidráulicas. En realidad hay muchas consideraciones, ¿ya? Pero hemos tratado de simplificar colocando las más importantes o las que tienen un mayor efecto, ¿no? Siempre cuando se diseña una estructura hidráulica es necesario preguntarse qué cargas, bajo qué condiciones se va a construir esta estructura hidráulica y qué factores son los que tienen más efecto, ¿ya? Más efecto sobre esta estructura, ¿no? Hasta el punto quizás de poder hacer que colapse dicha estructura. Entonces aquí en diseño de canales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las ecuaciones en un D, ¿no? Para diseño de canales tenemos la velocidad, bueno, la ecuación de Manning, bastante utilizada, y la ecuación de Chesi, ¿no? Donde tenemos, bueno, aquí la velocidad es igual a un coeficiente C por el radio hidráulico, por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente. Este coeficiente C que ustedes ven aquí y este coeficiente de rugosidad, pues traen consigo mucha incertidumbre en el cálculo de la velocidad o el caudal, ¿ya? Entonces trae consigo mucha incertidumbre en estos cálculos, ¿no? En esta cuantificación.
Y aquí vemos pues las diferentes aplicaciones, ¿no? Podemos diseñar un canal rectangular, trapezial, triangular. Bueno, aquí ya tenemos una alcantarilla, ¿no? Una sección parabólica, ¿no? Sección parabólica. Y en fin, ¿no? Hay un montón de secciones que en cunetas también se pueden ver geometrías más complejas de sección con las que ustedes, utilizando estas ecuaciones, pueden diseñar estos canales, ¿no? Con cierto grado de aproximación. Aquí se hace la suposición, pues, de que el flujo es uniforme, ¿no? Es decir, que no hay ningún tipo de turbulencia, que todas las líneas de flujo se encuentran paralelas, ¿no? Como vemos aquí una sección, ¿no? O sea, todo es constante, ¿no? Y con estas ecuaciones se modelan este tipo de canales, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones hay? Yo creo que la mayoría de ustedes que se encuentran aquí conocen este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a crear las plantillas, ¿no? Más que todo en Excel, para poder resolver, por ejemplo, este tipo de ecuaciones, ¿no? Como son ecuaciones implícitas, ¿no? Quiere decir que si yo quiero resolver el tirante, por ejemplo, ¿no? Es una ecuación en la que no se puede despejar el tirante, por eso se llaman implícitas, y se utilizan algún tipo de iteración, ¿no? Vamos a hacerlo de forma fácil, ¿ya? En Excel, y luego pues estaremos utilizando el IBER para poder hacer también el mismo modelamiento de un canal y comparar, ¿no? Tanto, vamos a ver si aquí podemos hacer una o dos secciones, ¿no? Que sean un poco interesantes. Luego tenemos un tema bastante controversial, ya que es el diseño de canales con alineamiento no lineal o canales curvos. Aquí la pregunta, recalco, la pregunta del millón, sería si los software que existen ya nos proporcionan un adecuado comportamiento de flujo a través de de estos canales con alineamiento no lineal, ¿no? Entonces ahí hice algún trabajo comparando Iber, comparando GRAS y otro software para ver cuál era el comportamiento del flujo en estos canales y no tienen una buena aproximación, ¿no? No tienen una buena aproximación, ya esto se verá dentro del diplomado, cuáles son las desventajas, ¿no? Esto hablando a escala de 2 dimensiones, ¿no? O bueno, alcanzando los software 2D. Pero en un D sí existen ya ecuaciones, como por ejemplo la ecuación del vórtice libre, ¿no? También tenemos algunas ecuaciones de Newton para poder diseñar este tipo de canales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo voy a esquematizar. Tenemos un flujo de entrada, ¿no? Por esta parte del canal, luego encuentra una curvatura, ¿no? Y el momento en el que las líneas de flujo, es decir, en el momento en el que el flujo de agua se deflecta o es curvado, sucede un fenómeno llamado sobreelevación, ¿ya? Es decir, el nivel del agua aquí, en esta parte, aumenta, y aquí disminuye, ¿no? Y esto es por la fuerza centrífuga, entre otros factores. Entonces, para nosotros determinar esta sobrelevación, ¿no? Si nosotros determinamos hasta cuánto va a llegar el tirante en esta parte, podemos diseñar nuestro canal, ¿no? La altura de nuestro canal en esta parte. Incluso si es que fuese mucho, podríamos optar, si aquí yo hiciese una sección, por ejemplo, ¿ya? La sección A, ¿no? Podríamos optar por hacer un tipo de cuña así, ¿no? O un tipo de diseño de canal así, ¿no? De tal forma que cuando se genere la sobreelevación en la banca exterior del canal, pues quede inmerso por esta cuña, ¿no? Por esta cuña, ¿no? Entonces, podría quedar algo así, ¿no? De tal forma que este nivel no sea muy arriba, pues sino demandaría que la pared exterior, a esto se llama pared exterior de mi canal curvo, tenga que tener una mayor longitud, ¿no? Lo cual se traduce como un mayor costo, ¿no? Una mayor inversión para la construcción de este canal. Entonces, cuando miren aquí las líneas de flujo, voy a dibujar otra línea de flujo, ¿no? Se deflecta, ¿no? Se generan velocidades transversales, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos un caudal lineal, aquí solo tenemos un caudal, se aproxima bastante bien con la ecuación de Manning, ecuación de Chesi, ¿no?
¿Por qué? Porque se asume que todas las líneas son paralelas entre sí, pues, ¿no? Ahí es un flujo uniforme. Pero cuando ya se deflectan las líneas, pues, como les digo, suceden estos fenómenos, ¿ya? Este tipo de fenómenos en los cuales se requiere de otro tipo de teorías, ¿ya? Ya no es suficiente la ecuación de Chess y Manning, no pueden resolver el problema de el flujo en canales curvos, ¿no? Entonces, al deflectarse las líneas de flujo, aparecen velocidades transversales o velocidades secundarias, ¿no? Si aquí este fuese la sección, por ejemplo, tomo una sección aquí también, BB, ¿no? Entonces, y aquí veo el perfil de velocidades de esta sección, pues veo que hay una longitud, una velocidad longitudinal, es decir, perpendicular a este plano, y paralelo también veo un grupo de velocidades, ¿ya? Estas velocidades son las que generan, pues, los vórtices, ¿no? Generan los vórtices, este es el flujo turbulento, ¿no? Lo cual hasta la fecha, pues, es bastante complicado poder predecir este tipo de comportamiento, ¿no? Existen los modelos de turbulencia que bajo ciertas hipótesis también bastante simplificadas funcionan de alguna manera, pero que realmente todavía tenemos deficiencia en cuanto al entendimiento de este tipo de comportamiento del flujo, ¿ya? Entonces los canales curvos son una buena idea para, o un buen comienzo para poder entender este tipo de fenómenos. En los manuales van a encontrar ya más que todo tablas en donde les va a decir, ah, bueno, si tú tienes tu canal de base tanto y quieres una curva, en este caso la curva es de 180 grados, es decir, hace un giro en 180 grados, pero puedo hacer un giro en 90, puedo hacer un giro en 60, 30 grados, ¿no? Entonces, en base a esas características, los manuales, ¿no? Te dicen que puedes asumir tanto de altura tu canal, o bueno, va a haber tanta sobrelevación, te van a dar algún tipo de recomendación, ¿no? Pero no hay nada mejor que calcularlo nosotros mismos, ¿no? Cuantificarlo y darnos cuenta qué es lo que está pasando. Porque si es un sistema de canales, ya es preferible modelarlo, ¿no? Primero en un D hacer el predimensionamiento, ¿no? En partes críticas del sistema de canales, y luego pues con un software en 2D ya darnos cuenta de forma global cómo interactúan todas estas partes de nuestro sistema de canales, ¿no? Entonces aquí tenemos los niveles de la superficie, como ven aquí es 21 centímetros y aquí 31 centímetros, ¿no? Esta parte es la que en donde se produce la sobrelevación. ¿Qué otro aspecto importante trae consigo? Miren este pequeño estudio, ¿no? Como ven, solamente son dos imágenes y podríamos hablar un largo rato, ¿no? Pero bueno, solo voy a mencionar, aparte de la sobrelevación, el segundo problema, ¿no? Miren, aquí tenemos las velocidades, las isovelas, ¿no? O las líneas de contorno de igual velocidad, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? Miren, por ejemplo, cuando ustedes estén estudiando meandros, es muy importante entender este comportamiento, ¿no? Y es más, utilizar un software que funcione, que me represente bien estas velocidades. ¿Por qué motivo? Porque si no lo representa bien, los fenómenos de transporte de sedimentos, ya, agradación, degradación, no van a servir. Es decir, vamos a tener errores sumamente altos, ¿no? Y eso es lo que se hace, pues, ¿no? Utilizan IBER, utilizan GECRAS, y bueno, aquí está el transporte de sedimentos, y bueno, se ve todo visualmente, se ve bien, pero cuando ya entramos a la parte numérica y el comparar con un modelo experimental, como por ejemplo este, ¿no? Miren, estos son resultados de Shukri, en el que se construye una canaleta y comienza a medir todas las velocidades, comienza a medir todos los tirantes, ¿no? Entonces así logra formar todas estas curvas de igual tirante o de igual velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dónde se va a encontrar las mayores velocidades, ¿no? Aquí tenemos una zona de transición, ¿ya? Una zona de transición, luego la velocidad comienza a aumentar, ¿no? Y esto, pues, en las zonas bajas de velocidad se prevé que hay deposición de sedimentos, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a los ríos y ven, van a encontrar un patrón similar. Ahora, con los software que utilicen, si no, pues no, porque los software no son capaces de reproducir el flujo en canales
en canales curvos. Ya, espero que logren ver mis diapositivas. Si hay algún problema de audio, no logran ver mis diapositivas, me avisan, por favor. Muy bien, continuamos. No la voy a hacer más larga. Hay bastante que ver en este tipo de estructuras, ya, canales curvas, un tipo de estructura, pero hemos visto lo más relevante, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos bueno, en el mismo tema, diseño de canales, tenemos un sistema de canales, ¿no? Entonces, antes, con las fórmulas 1D, tú calculabas aquí tu pendiente suave y luego tenías que utilizar las ecuaciones de flujo gradualmente variado para poder determinar estos perfiles, ¿no? Y estos perfiles, pues había M1, M2, M3, S1, S2, S3, ¿no? En fin, un sinfín de características. Ahora ya con los softwares, pues con los software, ¿no? Esto sí lo representa bien. Se puede modelar este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, en Excel vamos a tener algunas aproximaciones y luego ya con el software vamos a ver estos perfiles con una mejor perspectiva, ¿ya? Ahora, hay otra también cosa importante, ¿ya? Que los software que existen, o al menos los software 2D, no modelan el resalto hidráulico, ¿ya? En 2D no lo modelan. Tienen una aproximación, pero no lo modelan. Entonces, todas estas comparaciones vamos a realizarlas con los modelamientos que hagamos, con el modelamiento hidráulico que hagamos en 2D y los predimensionamientos que hagamos con las ecuaciones teóricas, ¿ya? Entonces, a veces puede resultar que las ecuaciones teóricas, pues, sí den un mejor resultado, ¿no? Por ejemplo, como en el resalto hidráulico, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las ecuaciones que resuelven los software son las ecuaciones de Water-Shallow. Esas son las ecuaciones para flujo gradualmente variado, o sea, quiere decir que funcionan bien cuando los niveles de tirante y velocidad fluctúan gradualmente, pero cuando hay ondas súbitas, como por ejemplo este caso, no logran representarlo bien, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado ahí, hay que ver el predimensionamiento, realmente es importante. Y para el predimensionamiento, pues, hay que saber teoría necesariamente, ¿no? Como ven estas diapositivas, aunque he tratado de no cargar mucha teoría, es un poco pesado, ¿no? O sea, tenemos que comprender bien o saber utilizar la ecuación de momentum, la ecuación de energía, la ecuación de la conservación de la masa, y eso va a ser nuestra base para hacer los prediseños, ¿no? Luego ya vamos a poder colocarlo en un software con ese prediseño, ¿no? Y vamos a poder determinar otras cosas, ¿no? Son complementos en todo caso, ¿no? Entonces es importante, pues, este asunto de la teoría, ¿no? Muy bien, me parece que hay una pregunta. A ver. Ah, ya, no, no hay una pregunta. Fernando está ahí atento. Entonces, así, miren, ¿no? ¿Ya? Y ahora ustedes me dirán, ah, bueno, en este caso sí, pues un resalto hidráulico y les va a parecer superfluo en este momento, pero cuando ya ustedes trabajen, ¿no? Por ejemplo, les digan, haz un modelamiento hidráulico, ¿no? Entonces ustedes agarran, hacen correr el software y dicen, aquí se generó un resalto hidráulico, por ejemplo, en una poza de disipación, ¿no? Hay una rápida, una poza de disipación, ¿no? Entonces ustedes dicen, ah, bueno, ya lo modelé en IBET y me salió de esta forma. Pues no, me salió así y aquí me salió un resalto hidráulico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a ver, 2 metros, ¿no? 2 metros. Entonces, ¿qué tanto hay de cierto? Si ustedes no saben que las ecuaciones que resuelve Iber, que resuelve el GCRAS en 2D, ¿ya? En 2D, es para flujo gradualmente variado, entonces van a tomar por cierto estas mediciones, ¿no? Entonces ustedes dirán, ah, mi canal o mi pared, perdón, de mi estructura va a ser hasta este punto, ¿no? Si acá es 2 metros, bueno, entonces aquí dejo 3 metros, 1 metro de borde libre y con eso será suficiente. Pero en la realidad, pues, como este software no está diseñado para eso, es posible que tenga este resalto hidráulico más de 3 metros, ¿no? Eso ya haría fallar nuestra estructura. Entonces es importante hacerlo, ¿no? Si no, ustedes lo hacen y lo hacen bien bonito, pero el momento ya de que, o el evaluador, si es que es más hábil y lo ve, ya, les va a poder objetar ese asunto.
Ya, y eso es lo que pasa. Yo conozco personas que saben manejar muy bien los software, ¿no? El Iber, el GRAS, etcétera. Y hacen funcionar las cosas, pero cuando ya uno evalúa, o como les digo, en este caso los evaluadores, los que ya conocen, pues te dicen para flujo gradualmente variado no sirve este software, ¿no? Entonces de ahí entran los detalles, pues no, te tumba todo el proyecto. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Parece superfluo, como les digo, pero es necesario saberlo eso. Ahora, ustedes me dirán, sí, ingeniero, pero GRAS en un D sí modela el flujo rápidamente variado, es decir, sí se puede tener una estimación del resalto hidráulico, claro, pero en un D. ¿Y por qué? Porque ellos no es que utilicen la ecuación de momentum, ¿ah? Sino utilizan las ecuaciones de Saint-Venant, ¿ya? Pero hacen una modificación de una derivada para poder no hacer que explote. Bueno, hay un concepto un poco más teórico detrás de ello, ¿ya? Eso ya son metodologías un poco más enfocado a los métodos numéricos, ¿no? o al CFD, dinámica de fluidos avanzadas, pero que logran hacer, mejor dicho, que esa ecuación la adapten para poder cuantificar un resalto hidráulico. ¿Ya? Entonces puede venir otro, agarra sus tablitas, ¿no? Sabe qué libros utilizar y eso es lo que vamos a ver ya. Yo he escogido algunos libros, después de las diapositivas les voy a mostrar, en las que hay datos experimentales. Entonces, con esos datos experimentales no les va a engañar ni el software, ¿no? O sea, bueno, no necesitan conocer si no son especialistas en CFD, ¿no? O bueno, no están involucrados en CFD, van a poder determinar si el software les está dando los datos correctos o al menos los está estimando bien los tirantes, bien las velocidades, ¿no? Entonces con eso ya un poco van a tener una idea de lo que están haciendo. Muy bien, voy a borrar. Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, esta es la transición a la veada, lo vamos a hacer en Excel, ya para que ustedes se den cuenta, es bastante simple, ¿no? Bueno, algunos cálculos, quizás, bueno, vamos a tratar de implementarlo con Excel, ¿no? El diplomado está enfocado a eso, entonces hay que utilizarlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Son dos parábolas, ¿no? Se va a explicar un tanto de cómo se obtiene esta transición a la veada, ¿no? Y las deficiencias que tiene, ¿no? Bueno, en ese tiempo es permitido que pues tengan este punto de vista, ¿no? Debido a que todavía no tenían las herramientas que ahora tenemos, como por ejemplo también la teledetección, pues, ¿no? Eso está revolucionando realmente para nosotros los hidráulicos la forma de entender los fenómenos hidrológicos, ¿no? Fenómenos hidrológicos, hidráulicos, etcétera. Entonces, miren, aquí está la transición a la veada, este es el diseño de Chow, ¿ya? Diseño de Chow, no es completo, pero pues bueno, nos va a dar una aproximación, ¿no? También hay los otros, parabólicos, ¿no? Hay hiperbólicos, etcétera. Ya los hiperbólicos son los mejores, ya luego les voy a o bueno, ya en el curso será pues que entremos un poco más al detalle, no tanto al detalle teórico, sino explicarles de forma práctica, ¿no? ¿Por qué fallan esto, ¿no? O qué es lo que se busca con el diseño, un diseño óptimo de estas transiciones. Ya hacer una transición lineal pues es lo más sencillo, ¿no? Hacer una transición lineal, sí, pues es lo más sencillo en un D, pero ya en el software Iber también se pueden ver otras cosas, ¿no? En un análisis bidimensional también se pueden hacer otras cosas. En fin, aquí tenemos su perfil, etcétera. Pues, ¿no? Aquí tenemos algunos datos que ellos nos dan, ¿no? O bueno, el libro de Chow que están registrados. Aquí también tenemos los diseños de dados de amortiguamiento, ¿no? Como ustedes ven, aquí en la parte derecha de sus pantallas tenemos una poza de disipación de energía, ¿no? Aquí tenemos una rápida, ¿no? Entonces, a ver, voy aquí a seleccionar el lápiz para poder terminar, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Aquí hay una caída de agua, ¿no? Correcto. Aquí se utiliza la ecuación de energía, ¿no? Para poder hallar el tirante, aquí justo en este punto, ¿no? Y luego pues se va a producir el resalto hidráulico, ¿no? Entonces estos bloques, ¿no? Que ustedes ven aquí, se dimensionan, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, en el Excel se dimensionan en base
a estas ecuaciones que ustedes ven, ¿no? Aquí está un poco pequeño, ¿no? Pero toda esta poza se diseña, ¿ya? Se diseña con esos datos, que por lo general son experimentales, ¿ya? De modelos físicos, para poder, eh, para poder amortiguar este resalto hidráulico, pues, ¿no? Luego, cuando lo pasaremos al software, veremos otro tipo de cosas, ¿no? A ver, funciona, poder compararlo más que todo, ¿no? Poder compararlo, ver en dónde se está, donde hay los esfuerzos de corte máximos, las velocidades, los tirantes, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, los dados de amortiguamiento o de disipación han sido colocados en la misma rápida, ¿no? Como ustedes ven. También hay muchas formas de poder hacer estos disipadores de energía, ¿ya? Y los software en 2D, y bueno, en este caso los 3D son los mejores, ¿ya? Los 3D. En este caso, el software Flow 3D, ¿ya? Flow 3D es el que yo uso, te da mejores resultados, ¿ya? Porque el Flow 3D sí, pues, te resuelven algunos problemas que no resuelven los software en 2D, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver otro tipo de diseños, ¿no? Se nos puede ocurrir que no sean así estos disipadores de energía, sino sean paredes laterales, etcétera. Hay un sinfín de posibilidades, ¿no? El asunto es comenzar primero con estos, ¿no? Y luego ya uno, conforme va creciendo en conocimiento, entonces, y va haciendo más sólido su hidráulica, entonces va a poder tener otros criterios para plantear nuevos diseños de estructuras hidráulicas. Ya tengan en cuenta que estos son libros ya, libros bastante antiguos, ¿no? Pero se sigue utilizando. Entonces ustedes dirán, y los nuevos diseños? Y los nuevos diseños. Entonces los nuevos diseños ya, bueno, hay algunas empresas holandesas que sí ya pues, están haciendo nuevos diseños utilizando todos estos software que existen en el mercado. Muy bien, vamos a continuar. Ok, ya. Entonces, miren, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver, no sé, Fernando, no se está transmitiendo por Facebook, ¿ya? Luego se va a transmitir por Facebook esta conferencia para que ahí ustedes lo puedan poder ver en cualquier momento, ¿no? Como ven, es a grandes rasgos, ¿no? El dimensionamiento hidráulico, pues, en el que ya hemos introducido un poco más de detalles, ¿no? Como cargas de viento, cargas de hielo, supresiones, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Los dados de concreto en GEC-RAS se pueden modelar, me pregunta Fernando, y sí, Fernando, se puede modelar, solo que construirlos, ya, es un poco más tedioso que en Iber. En Iber, pues, se construye un modelo en el, en el AutoCAD, ¿ya? En el AutoCAD, y esos modelos en AutoCAD, pues, se cargan en Iber, pero en cambio en GEC-RAS sí hay que construirlo a través de perfiles, ¿ya? A través de secciones, entonces, sí se puede hacer, Fernando, ¿ya? Sí se puede hacer, pero es mucho más laborioso, no es práctico, ¿ya? Entonces, eso sería una razón por la cual yo he escogido en este caso, ¿no? A pesar que no soy muy usuario de Iber, bueno, conozco el programa, lo manejo, pero para los proyectos siempre los manejo con GRAS, ¿ya? Pero en este caso he utilizado el Iber, ¿no? Pues sí me parece más versátil para lo que son estructuras, ¿no? Estructuras más no modelos de turbulencia, ya que eso sí tiene otro aspecto importante que tiene que ver en el diseño, pero como aproximación, estimación, sí nos puede dar una idea de lo que queremos realizar. Muy bien, entonces miren, ahora yo les voy a compartir, denme un momento, estamos terminando, la hora avanza bastante rápido, ¿no? Denme un momento, por favor. Aquí está, perdón, les voy a compartir toda mi pantalla. Espero que no haya habido ningún problema, me parece que Fernando se ha seguido.
Mm, bueno, estamos aquí, a ver, ok, bibliografía. Ya, miren, para el diseño de estructuras hidráulicas hay un montón de información, ¿ya? Pero entre los libros que se va a utilizar, uno va a ser este libro, ¿ya? Que son para los disipadores de energía. Me parece que hay diseños mucho más interesantes, ¿ya? Por ejemplo, este libro, ¿no? Este diseño hidráulico de pozas de disipación y disipadores de energía, ¿no? Entonces, esta es una bibliografía que utilizo. Como ven, es un libro de 240 páginas, ¿no? O sea, hay bastante, ¿no? Pero vamos a hacer aquí, por ejemplo, el diseño en un D, ¿no? Con todas estas ecuaciones. Perdón, ya, y les decía, entonces este libro es uno de los que me gusta porque tiene datos experimentales, ¿ya? Es decir, la ecuación de momentum te calcula el resalto hidráulico, te calcula la longitud de la poza de disipación, sí, pero estos datos experimentales nos ayuda a ver si es que son razonables esos resultados, ¿ya? Esto es uno de los libros que más me gusta porque tiene datos experimentales. Miren, yo les voy a decir una cierta sugerencia, que utilicen estos tipos de libros, ¿no? Todos los modelamientos que ustedes hagan, ¿no? O los cálculos, los predimensionamientos, comparen con datos experimentales. Eso les va a dar una mejor validez del método que están utilizando, ¿ya? No es así por así utilizar la ecuación de momento y al final me salió, por ejemplo, 7 metros, ¿no? Entonces, ¿eso será real? ¿No? ¿Eso será real? ¿Hasta qué punto es cierto? Entonces, todas estas tablas experimentales que ven ustedes aquí, ¿ya? Todas estas tablas que ustedes ven aquí, todos estos gráficos, van a servirles para que ustedes puedan ver si es que sus diseños son correctos o no, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay bastantes gráficas, ¿no? Miren, aquí tenemos estos puntos, estos cuadrados son los datos experimentales, ¿no? Datos experimentales. Y voy a continuar, por ejemplo, aquí, todo esto, la poza de disipación, ¿no? La idea es hacer un vertedero, una rápida, una poza de disipación de energía, unos dados de amortiguamiento, ya un solo modelo, pero claro, que sea un modelo pues completo, ¿no? Que sea un modelo, un modelo llamativo, ¿no? No un modelo simple, un modelo un poco más complejo. Hacerlo en un D, luego hacerlo en 2D con Iberi, comparar, ¿no? Comparar, ver qué es lo que se puede hacer, implementar, etcétera. ¿Ya? No van a encontrar este tipo de cursos, o bueno, es un diplomado, ha preferido sacarlo el gerente, ¿ya? No lo van a encontrar en la web, ¿no? Ni en YouTube, porque ya es un curso más integral, ¿no? Con toda la experiencia que hasta ahora estamos arrastrando, ¿no? Y que esperamos, pues, que ustedes tengan o al final del curso, ¿no? Al final del diplomado, se encuentren con la capacidad de poder hacer estos diseños, ¿ya? Y más que todo de darse cuenta cuando se equivocan, ¿ya? Lo fundamental en hidráulica es darse cuenta cuando uno se está equivocando. Por eso les digo que ver estos datos experimentales nos ayuda a detectar rápidamente, te forma el criterio, ¿no? Viene alguien, pues, pregrado y te dice, a ver, calculado con la ecuación de momentum, 5 metros y hay un Y1 de 0.5, y hay un resalto de 5 o 6 metros, ¿no? Entonces ya uno con criterio comienza a evaluar si eso es correcto o no es correcto. Entonces yo aquí voy a continuar, ya estamos terminando, solo aquí quiero, miren, por ejemplo, ¿no? Los tipos o las formas de los disipadores de energía, ¿no? O de los bloques de impacto, también se los conoce, pues, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unos pequeños, ¿no? Aquí también podemos tener unos alargados, miren, ¿no? Entonces, esto se puede verificar, esto se puede hacer en el IBER, ¿no? Se puede realizar en los softwares en 2D para ver el comportamiento del flujo, ¿no? Y ver cuál disipador utilizo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a utilizar lo que ya está hecho. Entonces yo, no, ya estoy acostumbrado, este es el modelo de cuenco disipador, como lo llama el libro de Bettencourt, el USBR1, por ejemplo, ¿no? O, bueno, hay hasta 4. Digamos, este es el 1, no recuerdo exactamente, y con este me contento. No, sino que ustedes estén en la capacidad de poder comparar este modelo con este modelo, ¿no?
y ver cuál de los dos te ofrecen mejores resultados, cuál de los dos logra disipar mejor la energía bajo las condiciones en las que nos encontremos en nuestro proyecto. Entonces ya entra a tallar ahí otro nivel de ingeniería, ¿no? Ya están comparando. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Se pueden preguntar, ¿y por qué no utilizo este? Miren, miren, eh, ahora les voy a enseñar algo bien, bien curioso. Aquí está. Esta forma, ¿ya? Mira, ahora lo están haciendo los holandeses, ¿ya? Miren, esta forma del bloque de impacto está en este libro que voy a borrar de nuevo, permítame. Estamos en la página 59, voy a ir a la 1 para que ustedes vean, miren, ¿ya? O sea, este es quiero ver la fecha, permítanme. Este es un libro antiguo, pero muy interesante, ¿no? 1958, bueno, aquí 1984, ¿ya? Imagínense, 1984. Usted dirá, bueno, pues sí, es un libro bastante viejito, ¿sí? Es cierto, pero aquí, aquí. Les voy a decir que recién, en esta última década, pues los holandeses están utilizando esta forma de bloque de impacto para disipar la energía de las mareas, es decir, como rompeolas. ¿Qué pasa? Cuando viene una ola, ya vienen así, bueno, viene de esta forma, ¿no? Impacta, se deflecta en la dirección de flujo y cae de nuevo al flujo de agua. Esto permite una mejor eficiencia de la disipación de energía, ¿no? Entonces ellos ya ahora, claro, ya lo han hecho factible también. Si ustedes buscan en la web, ya lo han construido y todo. Pero miren, desde 1984 ya estaba estos bloques de impacto. Y ustedes miran, sí, ingeniero, pero estaba aquí en los disipadores de energía. Sí, pues, sí estaba aquí, pero hay que trabajarlos, hay que verlos y luego se te va ocurriendo aplicarlos a otras zonas, ¿no? Como por ejemplo un rompeolas. Y bueno, yo hasta la fecha no he visto este tipo de bloque de impacto, por ejemplo, en el diseño de por ejemplo, aquí en disipadores de energía, y puede funcionar bien. Incluso puede ser, bueno, aquí está, miren, es esta forma. Es decir, tiene espacios, ¿no? Por los que fluye el agua y hay otra cierta cantidad de agua que cambia por aquí su dirección de flujo, impacta sobre el mismo flujo, bueno, y disipa energía, ¿no? Miren, entonces, todos estos diseños, al menos uno que hagamos, pues, ¿no? Porque realmente el diplomado está en 40 horas, que es lo mínimo. Voy a tratar de ser lo más práctico posible, ¿ya? Una cosa es saber y otra cosa es saber explicar, pues, ¿no? Entonces, ustedes saben que la segunda también es complicada, ¿no? Poder llegar al alumno. Por ejemplo, les cuento como personal, el golpe de Ariete parece un fenómeno, un fenómeno complicado. Si ustedes ven las ecuaciones, realmente son complicadas, pero que cuando ya ustedes hacen la parte práctica, que es lo que quiero hacer con ustedes, se trata de resolver dos simples ecuaciones lineales. Entonces, se hacen los gráficos y se va explicando y se aprende, ¿no? No hay nada que no se pueda aprender, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos hacer. Entonces, ya luego ustedes pueden comparar cada uno de estos, pues, ¿no? Hacer uno, ya ustedes comparan estos, también el espaciamiento de los bloques de impacto, qué pasa si es que lo colocan más cerca, más lejos, si lo colocan intercalados como aquí, ¿no? O puede ser aquí, o dos filas, etcétera. Hay un montón de posibilidades. Y en Perú no se hace, pues, ¿no? En Perú se está acostumbrado a hacerse un solo diseño y porque ese diseño ya se aprendió y de un libro antiguo, ya con ese se queda uno y porque también hay las hojas de Excel. Entonces, esa es la idea, estimados colegas. A ver, voy a responder una pregunta más. Francisco Terraza Río me pregunta, ¿qué consideraciones se debe hacer cuando el agua trae consigo materiales o residuos? Ya, el problema del transporte de sedimentos, ya, es un fenómeno complicado, digamos, ya, es un fenómeno complicado y hay que tener otras directrices, ya, hay que ver otros detalles para poder abordar ese tema. Pues estructuras, tendríamos que entrar a hidráulica fluvial, ya, pero por ejemplo existen pues los diques transversales, reservorios de sedimentación,
¿ya? Etcétera. Y aquí se pueden incluso, Francisco Ríos, diseñar nuevas estructuras, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres que sedimente, lo que tienes que hacer es menorar la velocidad, ¿no? Entonces, se me ocurre un ejemplo. Si quieres menorar la velocidad, puedes ampliar la base del cauce, ¿no? Pero claro, no de una forma súbita, sino de una forma gradual. Yo sé que con palabras suena un poco extraño esto, pero hay muchas posibilidades realmente. O sea, las estructuras hidráulicas, si es que tú lo imaginas, lo puedes construir, ¿no? Entonces, si tú lo imaginas, lo podemos realizar en algún software, ver cuál es el comportamiento, etcétera, y luego pues se construye un modelo físico, ¿no? Y ahí se detalla. Entonces, alguno de ustedes puede darle o puede atinarle a un supermodelo, ¿no? Un modelo muy eficiente, óptimo para este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, bueno, Francisco, hay varias estructuras, ya, eso tendríamos que verlo ya para hidráulica fluvial, que también es un campo, a pesar que tiene mucho tiempo, es un campo nuevo, ¿no? A ver, algunos de ustedes que están, díganme si hay una ecuación para mapear meandros, ¿no? No existe. Las únicas ecuaciones como aproximación son las que yo tengo en un paper, las cuales se basan en las transformadas de Fourier, ¿no? Las transformadas de Fourier, ¿no? Para poder mapear de cierta forma el meandro con algunas otras consideraciones, ¿no? Entonces, en fin, hay bastantes cosas que ver. Juan José me pregunta, ¿el material flotante puede afectar ese colchón amortiguador? Es correcto, Juan José, ¿ya? Sí, sí afecta el presente esos dados. Sí, es correcto. Es que miren, aquí, a ver, si todavía estamos a tiempo, ¿qué es lo que pasa? Miren, cuando hay un flujo de agua, ¿ya? Cuando hay un flujo de agua y arrastra sedimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un flujo de agua y voy a colocar un dado, ¿no? Un dadito de control, ¿no? Un dado de impacto, perdón, que arrastra bastante sedimento y esta velocidad o este flujo de agua tiene una velocidad bastante grande, ¿no? Eh, esta, este flujo de agua con sedimentos funciona en forma práctica como una lija, pues, ¿no? Como una lija. Entonces eso va dañando la estructura. Y ustedes dirán, sí, ¿y hasta qué punto? Ah, pues vamos al fenómeno de abrasión en turbinas, ¿no? Cuando en las tuberías pasa un flujo de agua, va a cierta velocidad, ¿no? Impacta sobre la turbina y si ese flujo trae sedimentos, lo destrozan los álabes de la turbina, ¿no? Ustedes han visto, busquen ahí, googleen, ya no demorar, abrasión, ¿no? Entonces, eso es, el flujo, el agua con sedimentos funciona como una lija, ¿no? Como una lija, es como si estuviera lijando, pues, ese dado de bloque de impacto, ¿no? Entonces, hay razón, también se puede producir sedimentación y deja de operar el bloque de impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que les venía diciendo al principio, ¿no? Sobre las consideraciones, ¿no? Que sea de poco mantenimiento, que sea de mínimo mantenimiento, que se puedan operar, ¿no? Sea de fácil operación. Yo aquí voy a borrar, permítame un momento, ¿no? Para aquí lo que yo les mencionaba al inicio, ¿no? El diseño de estructuras hidráulicas deben realizar sus funciones de manera eficaz, o sea, que cumplan su objetivo, y también de manera eficiente, ¿no? O sea, que sean rápidos, con mínimo mantenimiento, ¿no? Facilidad de operación y mínima pérdida de agua, pues, ¿no? Entonces eso se debe cumplir. Muy bien, a ver, hay otra pregunta. Bueno, estamos ya a 5 minutos, así que veremos sus preguntas, ¿no? Fernando, el nombre del diplomado, me parece que ya lo van a sacar en esta semana, Cersa, la intención de pequeña conferencia, ¿ya? Es explicarles qué es lo que van a hacer, ¿no? Es importante saber qué es lo que van a hacer antes de entrar a un curso, pues, ¿no? Y yo creo que para todos ustedes, ¿no? Ya seguramente se va a transmitir en Facebook, ahora sí estoy solo con los que están en el Zoom, ¿no? En el Facebook seguramente hubiéramos tenido un mayor alcance, ¿no? Pero bueno, cuando se transmita ya, los que van a ver a destiempo este video van a poder también ver de qué trata lo que se va a realizar. ¿Ya? Ese es diseño de dimensionamiento, predimensionamiento y dimensionamiento de estructuras hidráulicas en Excel e Iber, ¿ya?
ese es el título o bueno, el que se ha planteado para el diplomado. Muy bien. Francisco dice, mi especialidad es hidrosanitaria, ¿no? Por ejemplo, también ahí hay bastante que ver, ¿no? Hidrosanitaria. Bueno, un buen campo, perfecto, Francisco, felicitaciones y bueno, vamos a continuar, ¿ya? En estos minutos, si tienen alguna otra pregunta, ya la pueden hacer. Por ejemplo, miren acá también los canales curvos, ¿no? Cómo se comporta el flujo, hay harto que ver. Aquí tenemos los cuencos disipadores, por ejemplo, el 5, ¿no? Miren, ¿no? El comportamiento del flujo, tenemos los datos experimentales, tenemos los cálculos, ¿no? ¿Cuál es la intención del diplomado? O sea, hacerles fácil, pues, ¿no? Porque una cosa es agarrar el libro. Bueno, estos libros están en inglés, ¿no? No hay, en español, bueno, tenemos el Sotelo, el Bettencourt, pero estos son un poco más especializados, ¿ya? Hay unos mejores diseños. Como ustedes ven, estos diseños son un poquito más rebuscados. Y bueno, pues no hay muchas más cosas. Este va a ser un libro de los que utilicemos, ¿ya? O sea, de aquí vamos a sacar un ejemplo, ¿ya? De aquí vamos a sacar un ejemplo para modelarlo, bueno, para hacer el predimensionamiento en un D y el dimensionamiento en Iber, ¿ya? Otro libro, bueno, aquí hay estructuras muy bonitas, ¿no? Aquí hay estructuras muy bonitas. Les estoy compartiendo toda mi pantalla, sí, perfecto. Otro libro, miren, yo, bueno, aquí tengo bastantes, ¿no? Tenemos Sotelo, ya no voy a abrir Sotelo, porque Sotelo es lo mismo que Cho, bueno, con algunas especificaciones más, etcétera. Las obras hidráulicas de Ana, bueno, ese sí es una recopilación de todos los libros, ¿no? No hay mucha investigación, ustedes saben que no hay mucha investigación en Perú, entonces, bueno, lo tengo aquí para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y sí hay algunos modelos en los que se pueden guiar, pero si ya vamos a ir un poco más, como les dije, vamos a utilizar este libro, también vamos a utilizar este libro, ¿ya? Para mí bastante importante, a ver, permítanme, ok, ahora sí. Ese es, a ver, este es este, sí, perdón. Este es el libro de diseño de canales pequeños, ¿ya? Bueno, perdón, diseño de estructuras pequeñas en canales, ¿ya? Desde el Departamento del Interior del Bureau of Reclamation. No recuerdo, creo que el gurú no recuerdo más, ¿ya? El gurú de la reclamación, me parece. Bueno, en español tiene otro nombre, realmente ahora se me fue, pero va a ser otro de los libros que utilicemos, ¿ya? El diseño de... Y aquí hay un montón, ¿no? Aquí tenemos las consideraciones, aquí está lo fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquí era lo que hemos visto, ¿no? Las estructuras de transporte, estructuras de regulación, estructuras de medida, estructuras de protección, las cargas de viento, hielo, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los diseños, ¿ya? Todos los diseños, hasta incluso estructurales, ¿no? Nos dan bastante criterio este libro para poder construir nuestras estructuras, ¿no? Para poder hacer el cálculo, pues como consultores, ¿no? O evaluadores también hay que tener este criterio, pues no, y no evaluar por evaluar nomás, pues, ¿no? Bueno, y aquí sí hay un montón, ¿ya? Aquí sí hay, por ejemplo, acá están las alcantarillas, también de aquí vamos a tomar algunos ejemplos para lo que vamos a realizar en el diplomado, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí tenemos los dados de impacto, los bloques de impacto, se encuentran en la misma rápida, ¿no? Hay que ver cuál es la mejor disposición, qué forma debe tener este bloque de impacto, ¿no? Qué espaciamiento, y todos esos factores se puede hacer sin construir un modelo físico, ¿no? Sino se pueden construir utilizando los software para tener una idea, pues esa es la idea, ¿no? Miren aquí otro. Entonces aquí está todo el cálculo, el libro está en inglés, pero nosotros, claro, lo vamos a trabajar en español, pues, ¿no? Todo esto con las hojas de Excel, ¿no? Y el IVA, ¿no? Transiciones. Y bueno, hay bastante, ¿no? Como les digo, hay bastante teoría. Vamos a ver, voy a abrir la hoja. Aquí está. Bueno, aquí lo tengo, ¿no? Diplomado, diseño de estructuras hidráulicas, ¿no? Vamos a ver introducción al diseño hidráulico 1 y 2D, las nuevas características de IBER. Vamos a ver el diseño de estructuras hidráulicas, la interfaz, bueno, una introducción. Luego entraremos a canales lineales, como hemos visto, ¿no? Utilizando Manning, Chessy, un sistema de canales, y luego lo comparamos, pues 1D y 2D, ¿no? Con el software IBER. Esa es la idea. Canales curvos, aquí voy a mencionarles sobre otros detalles ya, o sea, la realidad, lo que funciona y no funciona, pues, ¿no? Realmente canales curvos no modelan los software en 2D, pero vamos nosotros en un D, va a ser nuestro fuerte aquí en este aspecto, ¿no? Porque ahí vamos a utilizar la teoría del vórtice libre, ¿no?
O las ecuaciones de Newton también, ¿no? Vamos a ver cuál de esas dos ecuaciones lo utilizamos para poder programarlo en una hoja de Excel y luego lo modelamos en Iber, pues, ¿no? Para compararlo más que todo. Luego entraremos a las transiciones lineales, muy importante, transiciones alabeadas, caídas. Esto de las caídas es posible que lo hagamos en Flow 3D, ya, miren, yo no lo, no lo había visto, ya lo había puesto caídas, pero en los software 2D no se puede modelar eso, pues no, porque es un flujo en las que es un flujo vertical, ¿no? Es un flujo vertical, entonces los software en 2 dimensiones no proveen de esas herramientas para este tipo de fenómenos. Entonces es posible que utilicemos el Flow 3D, ¿no? Un ejemplo bastante práctico, ya, pero que les abra el panorama ya a lo que van a realizar para diseñar una caída. Primero, uno de Excel, calculamos cuál va a ser el comportamiento del flujo, ¿no? En uno de, bueno, los tirantes, las velocidades que se van a generar en esa caída, luego lo armamos nuestro modelo en el CAD, ¿ya? Y lo pasamos a Flow 3D, y hacemos la comparación, ¿no? Bueno, aquí están las rápidas, los vertederos, ¿no? En las rápidas sí, solo una rápida con su poza de disipación, ¿no? Sus bloques de impacto, hay que escoger un modelo interesante para poder realizarlo. Aquí los desarenadores son bastante sencillos, ¿no? El cálculo en un D, es decir, ¿no? En 2D lo vamos a hacer en Iber, ya van a ver que también es bastante sencillo. Y al último va a haber un tema especial, ya que es el modelamiento de diques permeables, impermeables, en software, como por ejemplo GECRAS, Iber, software en 2D. ¿Por qué no se podía realizar antes? Porque no había las ecuaciones para poder realizarlo. Entonces, esto es un paper que he escrito, en donde llego a unas ecuaciones para poder hacer el modelamiento en, en softwares en 2 dimensiones, ¿ya? Y bueno, habría que ver si en 1D hacemos el predimensionamiento y en 3D hacemos la comprobación, pues no, lo hacemos realidad. Bueno, hay mucho más detalles, ya estamos terminando. A ver, aquí hay un libro más. Vamos a utilizar también de la FAO, ¿ya? De la FAO, estructuras pequeñas, estructuras hidráulicas, también bastante interesante. Y bueno, ya no voy a, bueno, lo voy a pasar así. También hay un montón de estructuras y criterios de diseño, ¿no? Entre otros, utilizaremos también el libro de hidráulica de canales de Betting-Shaw, ¿ya? Por ejemplo, aquí está toda la teoría de las transiciones alabeadas, ¿no? Tenemos el flujo rápidamente variado, ¿no? Y aquí están los cuencos disipadores, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Estos son los básicos, pues, ¿no? Los que se utilizan. El otro libro es un poco más especializado, pero aquí también tenemos el flujo en canales con alineamiento no lineal, etcétera, etcétera. Acá hay contracciones, por ejemplo, donde se aplica la ecuación de momentum, pues, ¿no? Y bueno, hay un montón que podemos ver, ¿ya? Entonces ya yo he visto los ejercicios que vamos a poder realizar, ¿no? También aquí, bueno, y hay más, ¿no? Toda esta bibliografía se les voy a habilitar cuando llevemos el diplomado para que ustedes lo tengan como referencia. Muy bien, por mi parte, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizado la pequeña conferencia sobre los fundamentos teóricos del diseño hidráulico. Muchas gracias con todos. A ver, vamos a ver quiénes han estado, ¿no? Gracias Aldo, Weimar, Carmen, César Pantoja, Efraín, Fernando, Francisco, Gonzalo, Jaime, Juan José, Luis Ángel, Luis Vera, Mónica, Monzón, Nelson Flores, Ricardo Roberto, Rodrigo Neisser, y bueno, y los demás. Muchas gracias con todos. Dios mediante, nos estamos viendo en una próxima conferencia, o bueno, algunos de ustedes que estén en el diplomado, ya estaremos interactuando con todos estos fundamentos, ¿no? O bueno, con el dimensionamiento de estructuras hidráulicas. Gracias a todos. Nos vemos.